Buen día, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión de terapia de reemplazo renal. Ok. La agenda a desarrollar el día de hoy consiste en una introducción a lo que es la terapia de reemplazo renal, generalidades sobre la misma, y luego vamos a hablar en detalle respecto a hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Bien. Ok. Entonces, para ponernos en contexto, recordaremos que cuando la enfermedad renal crónica evoluciona y llega a su etapa final de evolución, lo que antes llamaban la insuficiencia renal terminal, el cual es un término equivocado porque cuando uno cataloga una enfermedad como terminal, implica de que ya no hay mucho más que hacer, ¿no? Y el desenlace está pronto, está cerca. Si bien es cierto, hace muchos años era cierto, cuando un paciente llegaba a estadio 5 de enfermedad renal, era una patología terminal porque no habría nada más que hacer con él. Ese paciente indefectiblemente iba a fallecer. Sin embargo, han pasado los años, ha avanzado la ciencia médica y ahora es incorrecto llamarle terminal al estadio 5 de la enfermedad renal. Y la razón es que los pacientes que llegan al estadio 5 de enfermedad renal, en su gran mayoría, pueden ser tratados de una manera muy eficaz con lo que es la terapia de reemplazo renal. Más aún, la enfermedad renal en estadio 5, la insuficiencia renal propiamente dicha, es la única patología donde se pierde la función de un órgano en forma total y esto no conlleva a la muerte del paciente, sino que puede ser tratado de una manera crónica, de una manera eficiente, eficaz y de una manera segura por largos periodos de tiempo, años, como vamos a ver posteriormente. Entonces, todo este conjunto de terapias, de tratamientos que se les brinda a los pacientes en estadio final de su evolución de enfermedad renal, se llaman terapia de reemplazo renal. Y su nombre se deriva de que estamos intentando reemplazar la función del riñón en la mayoría de sus aspectos, aunque también hay que ser claros, el reemplazo de la función renal no es total, ¿ok? Las terapias de reemplazo renal van a compensar o van a mejorar, van a reemplazar, como su nombre lo dice, la función renal en varios aspectos, pero no en todos. Es por eso que requieren como tratamiento coadyuvante algunos medicamentos para terminar de compensar las funciones que no puede reemplazar la terapia de reemplazo renal por sí misma. Actualmente es un tratamiento que es muy seguro. Durante muchos años ha habido temor y ha habido hasta miedo por lo que es las terapias de reemplazo renal, porque efectivamente al comienzo tenían asociada una mortalidad alta, complicaciones severas. Pero con los años los procedimientos han sido mejorados, los sistemas de seguridad han sido ampliamente desarrollados y actualmente la terapia de reemplazo renal es una terapia bastante segura. Las complicaciones las vemos con mucho menos frecuencia que antes y eso lleva a que también el pronóstico de sobrevida y la calidad de vida del paciente en terapia de reemplazo renal haya mejorado sustantivamente con el tiempo. Bien, entonces, ¿cómo se da? ¿Cuáles son los principios, las generalidades de lo que es la terapia de reemplazo renal? Y lo que tenemos es que la terapia de reemplazo renal realmente es un conjunto de terapias que incluye básicamente tres tipos de terapias. Tenemos la hemodiálisis, que en nuestro medio y en la mayor parte del mundo es la forma más común, más difundida de reemplazo renal. Sin embargo, existen dos más, que son la diálisis peritoneal, ¿ok? En nuestro país, aproximadamente el 85-90% de pacientes están en hemodiálisis y entre un 10 y un 15% están en diálisis peritoneal. Y la tercera forma de reemplazo renal es el trasplante renal, que es la única de las tres terapias que reemplaza totalmente las funciones renales, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, también es la proporción más pequeña de terapias de reemplazo renal que se brindan a los pacientes.
y en nuestro país es una terapia aún mucho menos frecuente que en otros lugares, por diferentes motivos que vamos a hablar después. Bien, la otra cosa importante es que las modalidades de reemplazo renal no son excluyentes entre sí. Significa que un paciente puede estar en una terapia, por ejemplo en hemodiálisis, en algún momento de su vida cambiar a diálisis peritoneal, luego ser tributario de ser trasplantado, y si por A o B con los años pierde su injerto, pierde el trasplante renal, podría retornar a hemodiálisis o a diálisis peritoneal, dependiendo cuál sea su condición clínica. Entonces son terapias que pueden ser consecutivas, no excluyentes, y pueden ser utilizadas más de una vez en el transcurso de vida del paciente. Entonces, la gran pregunta, la gran interrogante por la cual somos consultados frecuentemente es cuando un paciente ya requiere iniciar la terapia de diálisis, ¿ok? ¿Cuándo debe iniciarse la diálisis en un paciente que tiene nefropatía, ya sea crónica o también en el caso de aguda? Se utilizan casi los mismos criterios. Entonces, las indicaciones claras y absolutas para iniciar reemplazo renal en un paciente crónico son las siguientes. Cuando el paciente, por el grado de toxinas que ha acumulado en su cuerpo, está prácticamente envenenado por todas las toxinas que tiene, y entonces desarrolla una serie de disfunciones orgánicas, siendo una de las más importantes y las más severas la encefalopatía urémica, ¿ok? Que se produce por una toxicidad importante de las células del cerebro que hacen que sus funciones superiores se alteren, y entonces el paciente tiene una alteración del sensorio y termina estando francamente encefalopático. Usualmente esta alteración va acompañada o va precedida por una neuropatía. La neuropatía puede ser tanto periférica como también puede ser neuropatía central, ¿ok? Entonces, todo este trastorno neurológico se suele englobar en encefalopatía urémica, y lo que traduce es el grado severo y marcado de toxicidad celular por los productos nitrogenados que están retenidos. Otra indicación bastante frecuente de inicio de diálisis es la hipercalemia severa. Para que la hipercalemia sea indicación absoluta de hemodiálisis, tiene que ser severa y tiene que haber sido tratada y ser refractaria al tratamiento, ¿ok? Si usted tiene una hiperpotasemia severa, le dan tratamiento y mejora, obviamente eso no es indicación de diálisis. Pero tiene una hiperpotasemia severa y esta, a pesar de un tratamiento adecuado, no tiene una respuesta apropiada, es indicación de iniciar diálisis. Asimismo, la pericarditis urémica. Los pacientes que tienen síndrome urémico, ¿no?, con gran deterioro de la función renal, pueden hacer efusión pericárdica, y esto puede aumentar e inclusive llegar a condicionar un taponamiento cardíaco. Es indicación de estos pacientes iniciar terapia dialítica. En algunos de ellos, primero hay que valorar la posibilidad de que sean sometidos a una pericardiocesis o una ventana pericárdica antes de iniciar la diálisis, pero eso se decide en cada caso en particular. Una cuarta indicación para iniciar diálisis es aquel paciente que viene con una sobrecarga de volumen muy importante. Estamos hablando del paciente que tiene anasarca, que le está condicionando falla cardíaca congestiva, o el que tiene un edema pulmonar agudo, per se, ¿no? Estas condiciones de severa sobrecarga hídrica y que también ya han sido sometidas a tratamiento y están recibiendo terapia diurética apropiada y no responden a la terapia con diuréticos, tienen indicación de iniciar diálisis. Otra indicación poco frecuente, pero que es indicación de diálisis, son los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio final y que descontrolan sus niveles de presión arterial. Suelen ser pacientes que tienen una presión arterial de larga data que estaba más o menos bien controlada, pero de repente, aún recibiendo su terapia habitual con la que antes controlaban, dejan de controlar su presión arterial. Entonces es hipertensión severa, que usualmente no responde bien a los medicamentos, suele ser indicación de diálisis porque mejora con la terapia dialítica.
Una sexta indicación, que también es bastante común, es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica severa, cuando hablamos de severa, significa menor a 7,1 de pH o menor a 10 de bicarbonato, y que también ha sido tributaria del manejo médico, y con un manejo médico apropiado no responde apropiadamente, no responde bien, es indicación de diálisis. La diátesis hemorrágica es una situación clínica en la cual el grado severo de toxicidad de las células altera sus funciones y específicamente se altera lo que viene a ser la agregación plaquetaria y hay una disfunción de los mecanismos de coagulación. Entonces los pacientes empiezan a tener sangrados, inclusive espontáneos. Tienen gingivorragia, tienen equimosis, a veces hacen hemorragia subconjuntival, ¿ok? Y podrían llegar a tener inclusive sangrados severos, como por ejemplo una hemorragia digestiva o hasta un DCB hemorrágico. Entonces, cuando ya hay un estado de coagulopatía en el cual el paciente empieza a tener sangrados espontáneos o es muy propenso a los sangrados con causa mínima, es indicativo de iniciar diálisis. La desnutrición severa, conocida clásicamente en los libros de semiología como la caquexia urémica, esa desnutrición proteico-calórica que suelen tener los pacientes nefrópatas crónicos, ¿no? Que es usualmente condicionada por una gastropatía urémica, es decir, el paciente va teniendo hiporexia, va bajando de peso y ya en estados más avanzados tiene náusea, tiene vómito, ¿ok? Y eso los lleva a estar desnutridos, también es una indicación de inicio de diálisis. Y finalmente, hay un criterio que, como ahí lo bien dice, no es absoluto, pero lo que se ha visto es que los pacientes que están en estadio 5 y que su filtración glomerular ya suele ser menor a 7 mililitros por minuto, son usualmente pacientes que requieren diálisis. No significa que un paciente que llega a 7 o llega a 6 tiene que entrar sí o sí a diálisis. Hay que individualizar cada caso. Pero lo que se ve es que usualmente un paciente que tiene ese nivel de filtración glomerular ya presenta algunas de las complicaciones que hemos mencionado. Usualmente ya es un paciente que no va a ir bien si es que no se le inicia diálisis porque sus complicaciones son cada vez mayores y más frecuentes. Entonces, la mayoría de pacientes no suelen tolerar estar por debajo de esa filtración glomerular y requieren estar en diálisis. Pero siempre la indicación es clínica, no por un valor de sangre, no por un valor de laboratorio. Bien, aquí habría que agregar que en el caso de falla renal aguda, ¿ok? O inclusive sin falla renal aguda, hay una indicación extra, una indicación no convencional, que es la intoxicación por una droga o un fármaco que sea dializable. Por ejemplo, la intoxicación por algunos antibióticos, algunos medicamentos que se usan en la medicina en común, o por ejemplo, toxicidad por drogas como el alcohol metílico, ¿no? Esas son indicaciones no convencionales de inicio de diálisis, pero de emergencia y con el objetivo de remover una droga que es dializable, ¿ok? Bien, entonces, ¿en qué se basa la diálisis? ¿Cuáles son los principios por los cuales la diálisis nos remueve todas estas toxinas, estos productos de desecho que el riñón ya dejó de remover? Hay dos grandes principios para que se pueda realizar la diálisis, ¿ok? Hay que tener en cuenta que la diálisis siempre se basa en el concepto de enfrentar un compartimento a otro compartimento a través de una membrana semipermeable. Es decir, es como si ustedes expusieran a un lado de la membrana una solución con una cantidad de solutos y al otro lado de la membrana otra solución con otra cantidad de solutos. Pero esta membrana que los separa es semipermeable. Entonces, a través de una membrana semipermeable se van a dar dos fenómenos físicos y va a haber movimiento de los solutos de una a otro lado a través de la membrana semipermeable en base a las gradientes de concentración y a las gradientes de presión. Y eso nos va a dar entonces dos mecanismos, el mecanismo de difusión
y el mecanismo de convección, que vamos a ver a continuación. ¿Qué sucede por el mecanismo de difusión? Ustedes tienen, por ejemplo, vean, el frasco de la izquierda, donde en la mitad de la izquierda misma hay una gran cantidad de ese soluto pequeño. Hay una membrana de por medio que lo separa, pero es semipermeable y este soluto atraviesa libremente la membrana. Entonces va a pasar un tiempo y por gradiente de concentración se van a equilibrar en ambos lados el soluto, siempre y cuando este soluto pueda atravesar la membrana. Si en este lado izquierdo del frasco hubiese un soluto más grande que no atraviesa la membrana, ese no puede equilibrarse, ese se quedaría siempre en un solo lado de la membrana. Entonces, la gradiente de concentración, ¿no?, que permite la difusión, sirve para equilibrar después de un tiempo la concentración de los solutos a ambos lados de la membrana semipermeable, siempre y cuando el soluto sea capaz de atravesar esa membrana. O sea un soluto más pequeño que los poros que tenga la membrana. Ese es el criterio o el principio de difusión. Y el otro principio es el principio de convección, en el cual ocurre que si yo tengo solutos, ¿no?, una solución en ambos lados de la membrana, y en un lado de la membrana yo aplico presión, ya sea presión positiva o presión negativa, yo voy a hacer que haya un movimiento de la solución de un lado para otro. Y la solución pasa con sus solutos, siempre y cuando estos sean capaces de atravesar la membrana semipermeable. En la gráfica que está ahí como ejemplo, se está aplicando una presión negativa en el lado derecho. Entonces la presión negativa jala agua, jala líquido, por eso aumenta en el lado derecho, disminuye en el izquierdo. Pero ese líquido pasa con todos los solutos que son capaces de atravesar la membrana. Igual, si hubiese solutos grandes, esos no atravesarían, se quedarían en el lado izquierdo, ¿ya?, porque no pueden difundir a través de la membrana semipermeable. Estos dos principios son los grandes principios que rigen la diálisis. Mediante esos principios se logra remover las toxinas de los cuerpos de los pacientes. Entonces, el punto limitante suele ser la membrana de diálisis. Estas membranas que hemos dicho que tienen requisitos como, por ejemplo, que sean semipermeables. Entonces, a través de los años se ha ido buscando cada vez membranas de mejor calidad, en el sentido de que permiten tener varias características. Uno, esta semipermeabilidad significa que el tamaño de los poros de la membrana tienen que ser tan pequeñitos que permitan pasar las toxinas urémicas y no permitan pasar, por ejemplo, sustancias que queremos retener. Por ejemplo, la albúmina. La albúmina es usualmente la sustancia patrón que no queremos que pase en la membrana semipermeable, porque si tuviésemos una membrana que permite que pase la albúmina, el paciente tendría complicaciones serias, perdería su albúmina en forma brusca, aguda en la diálisis, y eso tendría consecuencias clínicas muy importantes. Entonces, todas las membranas de diálisis tienen que tener una permeabilidad menor a la del tamaño de la albúmina, o sea, no deben permitir que la albúmina atraviese la membrana. Tienen que tener poros más pequeños que una molécula de albúmina para que ésta no pueda atravesar la membrana. Además, con los años se ha tenido cada vez más cuidado en que las membranas sean cada vez más biocompatibles para que puedan producir menos inflamación al paciente, porque el paciente va a estar sometido a diálisis y va a exponer su sangre a las membranas durante años de años, ¿no? Más de una década inclusive, si es que evolucionan bien. Tercero, que la membrana sea lo suficientemente resistente. Entenderán que son membranas muy delgaditas, muy finas, pero tiene que ser lo suficientemente resistente para que no se rompa durante su uso y entonces no tengamos la pérdida de sangre, las contaminaciones que llevarían a problemas más serios para pacientes. Bien, como tienen todas esas características, entonces las membranas no tienen una capacidad ilimitada de remoción de toxinas, ¿no? También tienen un tope, hay un techo para la capacidad de remoción de toxinas de cada membrana. Bien. Y finalmente, hay varios tipos de membranas. Las biológicas y las artificiales son la división más común. ¿Ok? Luego las vamos a ver con detalle en cada uno de estos
estas partes que vienen a continuación. Entonces, empecemos con hemodiálisis, que es la terapia más conocida y más difundida que hay para reemplazo renal. Siguiendo los dos principios que hemos mencionado, la hemodiálisis tiene una serie de características para poder ser llevada a cabo. Para empezar, la hemodiálisis crónica, la hemodiálisis convencional, se desarrolla en una unidad llamada puesto de diálisis, ¿no? Puesto de hemodiálisis. Entonces, ¿qué se requiere para que un paciente reciba diálisis? Requiere primero que tengamos una máquina de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis tiene una serie de controles que nos facilitan la realización de la diálisis. Requiere el dializador, que también se le llama el filtro, ¿ok? Con su circuito de líneas extracorpóreas, que realmente es el dializador donde se lleva a cabo la diálisis. La máquina y todo lo demás son básicamente para tener monitoreo de la diálisis, pero ahí no se lleva ningún proceso. Todo el proceso de la diálisis se lleva en el filtro, en el dializador. Y finalmente los pacientes, para su comodidad, tienen que estar en un sillón, o en el caso de pacientes hospitalizados, como en el hospital, le van en su cama, en su camilla, y se les dializa en ese lugar, ¿no? Entonces, el puesto de hemodiálisis permite la unidad funcional de hemodiálisis, es decir, un puesto de hemodiálisis por sí solo tiene la capacidad de brindarle terapia a un solo paciente en forma autónoma. Bien. Ok. Y diferentes puestos de hemodiálisis van a conformar una unidad de hemodiálisis. En el Perú, la norma dice que un grupo de 5 puestos de hemodiálisis, ¿no?, corresponden a un módulo. Y las unidades de hemodiálisis pueden tener entre 1 y 3 módulos. O sea, en otras palabras, en nuestro país está permitido que las unidades de hemodiálisis tengan, ¿no?, hasta 15 máquinas o puestos de hemodiálisis en una sola unidad. ¿Ok? En nuestro país no se permite unidades con mayor cantidad de puestos. En otros lugares sí, pero en la norma peruana una unidad de hemodiálisis puede tener hasta 15 puestos de hemodiálisis, o sea, 3 módulos. Bien, entonces, ¿qué sucede para realizar la hemodiálisis? Eso está esquematizado en esta gráfica. Por un lado, todo empieza sacando la sangre del paciente, ¿ya? ¿Ok? Aquí se han equivocado en el gráfico porque deberían ser los colores al revés. Aquí, en lo que es azul, debería ser rojo y lo rojo debería ser azul, pero bueno, es igual, no hay problema. Ustedes siguen la flecha roja, azul. La flecha azul saca la sangre del paciente a través de esa bomba, ese roller que ven abajo. Esa bomba es una bomba que va jalando la sangre del paciente y va saliendo con presión negativa, ¿de acuerdo? Esa sangre que está sacando del paciente es una sangre que sale llena de toxinas, llena de los solutos que no se han desechado, llena de potasio. Y esa sangre va a llegar y va a ser enviada al filtro o dializador, que es donde realmente se va a realizar la diálisis. Y una vez que pasa por el filtro, esta sangre sale, como dicen los pacientes, sale limpia. Lo que sucede es que sale con una menor cantidad de toxinas, menor cantidad de urea, menor cantidad de potasio, menor cantidad de todas las sustancias que el riñón ya no saca. Y entonces, esta sangre va a ser bombeada para que regrese al cuerpo por presión positiva, ¿ok? Entonces, lo que hace aquí es, sale mi sangre, sigue el circuito, ¿no? Esta bomba jala la sangre, llega al filtro, acá se produce la diálisis por los mecanismos que ya dijimos, convección y difusión, y finalmente la sangre, entre comillas, limpia, retorna al paciente y regresa. Entonces, la sangre en ningún momento ha tenido contacto con sangre de otro paciente. Todo este circuito extracorpóreo es solamente para la circulación propia de la sangre del paciente, ¿de acuerdo? Y por norma nacional, una vez que termina la diálisis, todo este circuito y este dializador se eliminan. Antes los reusábamos, ¿ok? Y cada uno tenía el nombre del paciente. Ahora ya no se reusa en el Perú y todos los insumos, una vez acabada la diálisis, se eliminan. Bien.
Ok. Entonces, para ver en detalle lo que pasa en el dializador, en el filtro, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Viene la sangre por aquí, la sangre oscura, llena de toxinas, pasa por el filtro y va a salir una sangre más clara porque se le han eliminado toxinas. ¿Y cómo es que se da la diálisis? Es bien simple. ¿Se acuerdan de la membrana semipermeable que hablamos? Bueno, lo que hay dentro del dializador son justamente tubitos hechos de esa membrana semipermeable. Acá en el gráfico está dibujado como si fuese un solo tubo, ¿ok? En realidad son miles de tubos, un montón de tubitos, ¿ok? Pero la idea es la siguiente. Entonces, la sangre que viene del paciente entra a estos capilares, así se les llama, estos tubitos hechos de esa membrana semipermeable. Entonces, la sangre va por dentro y por fuera de los tubitos circula un líquido que se llama el agua de hemodiálisis, el agua de diálisis. Entonces, a través de este tubito que está hecho de esa membrana semipermeable, a medida que la sangre va avanzando, se van transfiriendo solutos. Entonces salen y entran solutos. Y lo que va saliendo son todas las toxinas que el riñón no bota. ¿Por qué? Porque este líquido de dializado, que está en color celeste, no contiene urea, no contiene creatinina, ¿ok? Contiene muy poca cantidad de potasio, etc. Entonces, como en la sangre hay harta urea, harta creatinina, harto potasio, por gradiente de concentración se puede equilibrar y va saliendo, va saliendo, va saliendo, de tal manera que el líquido de diálisis inicialmente entra sin urea, sin creatinina, sin nada. Y cuando sale el líquido de diálisis, sale habiendo ganado urea, creatinina, potasio, etc. Y de esa manera va limpiando, entre comillas, la sangre. ¿De acuerdo? Este proceso se repite N veces, porque la sangre va dando vueltas y va circulando, regresa al paciente y vuelve a salir, ¿ok? Y usualmente se va dando una gran cantidad de ciclos, de vueltas de la sangre del paciente, entra y sale del dializador, y entonces la urea y la creatinina, a medida que van pasando los minutos y las horas, va disminuyendo. Una sesión de diálisis usualmente va entre 3 y 4 horas. En nuestro país, lo usual es que las diálisis demoren 3 horas y media. Sin embargo, hay otros países donde es diferente la norma. Por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, la norma europea dice que las diálisis no deben ser menores de 4 horas. ¿Ok? Entonces, el tiempo, por eso les digo, usual es entre 3 y 4 horas. Y en ese tiempo se logra remover las toxinas de la sangre por el múltiple paso de la sangre a través de los capilares del dializador. Bien. Entonces, para poder realizar todo este proceso, necesitamos sí o sí de un acceso vascular, es decir, de un lugar donde podamos sacar la sangre para pasarla al dializador y para que sea dializada. Entonces, para poder realizar eso, necesitamos sacar un flujo de sangre relativamente alto. Es decir, necesitamos que a nuestro circuito de hemodiálisis entre por lo menos entre 200 y 400 mililitros por minuto. ¿Ok? Un acceso vascular tiene que darnos esa cantidad de flujo, más de 200. Idealmente siempre debe ser más de 300 mililitros por minuto. ¿Y cómo se logra eso? La única forma es canalizando un vaso de calibre grueso. Entenderán que canalizar una arteria sería muy complicado porque por la presión arterial podría haber una serie de sangrados y problemas. Entonces, lo que está normado es canalizar una vena, ¿ok? Y entonces hay dos tipos de acceso vascular. El ideal, que es la fístula arteriovenosa, y la segunda opción, que son los catéteres venosos centrales de alto flujo. ¿Ok? ¿Para qué se hace una fístula arteriovenosa? Lo que se hace en una fístula es unir una arteria y una vena para que la vena se arterialice, es decir, para que la vena, al recibir el flujo de la arteria que viene con presión, empiece a dilatarse y entonces la pared empieza a engrosarse. Eso se le llama maduración de la fístula.
Y eso va a permitir que después de un tiempo de maduración, o sea, después de un tiempo en el cual la vena se dilata y se engrosa, vamos a poder canalizarla como si fuese una vena gruesa. Inicialmente no era una vena gruesa, pero este proceso de la fístula hace que la vena se vuelva lo suficientemente grande para poder ser canalizada y para darnos ese flujo de sangre. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento con un gráfico. Y la otra forma es directamente canalizar ya una vena grande. Y para eso tenemos que usar un catéter. Y los catéteres se colocan en la vena yugular interna, en la vena subclavia, en la vena femoral o en la vena cava. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería la ventaja del catéter sobre la fístula? Son pocas las ventajas. Casi la única ventaja del catéter es que puede ser utilizado inmediatamente. O sea, ustedes lo colocan en el catéter y se puede hacer la diálisis ahí mismo. En cambio, las fístulas, como ya les mencioné, requieren un proceso de maduración, ¿no? Mientras se dilata la vena y se engrosa. Y eso usualmente demora entre 8 y 12 semanas. Es una fístula demora en ser utilizada, en cambio el catéter puede ser utilizado inmediatamente. Pero los catéteres no son el acceso de elección porque tienen más complicaciones. Los catéteres duran menos, duran usualmente la tercera parte del tiempo que dura una fístula. Una fístula dura más o menos entre 5 a 7 años. Un catéter suele durar 2 años aproximadamente. Si es que es un catéter que le llamamos tunelizado o de larga permanencia, porque existe otro catéter que es el catéter temporal, que se coloca rápidamente en situaciones de emergencia. Bien. Y además los catéteres tienen más complicaciones que las fístulas. Los catéteres básicamente se infectan con el tiempo. Las fístulas es mucho menos probable. Y los catéteres terminan tapándose, doblándose, quebrándose. Es por eso que la fístula es siempre el acceso de elección para poder realizar la diálisis. ¿Ok? Aquí pueden ver ejemplos de fístula, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace es hacer una anastomosis entre la vena y la arteria en el antebrazo. Eso va a hacer que el flujo de sangre que viene por la arteria, en lugar de seguir de largo, en parte se va a regresar por la vena, porque hay una unión allí. Y esto va a hacer que esta vena aquí se empiece a engrosar, a engordar. Y después de unas semanas se vuelve una vena lo suficientemente gruesa para poder sacar de ahí la sangre a la cantidad que requerimos. Algunos pacientes tienen alteraciones anatómicas, variantes anatómicas, que no permiten hacer así una fístula tan sencilla, tan directa. Entonces, en algunos pacientes se puede utilizar un artificio que es colocarles un injerto, ya sea un injerto vascular o un injerto protésico, en el cual a través del injerto se une la arteria y la vena, ¿ok? Porque no tienen la posibilidad de ser así afrontadas directamente como este caso, ¿ok? Hay diferentes tipos de injertos, desde el injerto de vena directamente, se saca una vena de la pierna y se pone allí, hasta las prótesis de materiales especiales, como los que están dibujados acá. Esta es una foto de una fístula real, donde ustedes pueden ver cómo a partir de aquí la vena se ha dilatado grandemente. Vean cómo la vena se ha dilatado, ¿ok? Y entonces esa vena es la que se canula para hacer la diálisis. Y tiene que ser canulada en dos puntos. Uno, que va a ser por donde sale la sangre, y otro punto, que va a ser por donde regresa la sangre. Recuerden que en el circuito la sangre sale y regresa. En cambio, los catéteres se colocan en una vena de gran calibre directamente. Lo más común es que sea a nivel cervical. ¿Y qué es lo que se hace? Nosotros ubicamos la vena yugular interna, colocamos el catéter y el catéter va a ingresar y va a llegar hasta la aurícula derecha. Y luego este catéter lo tunelizamos en la piel, de tal manera que corre por debajo de la piel y sale más abajo. Eso para disminuir el riesgo de infecciones. Aquí pueden ver una paciente nuestra que tiene su catéter en el lado izquierdo, ¿ok? El catéter está allí, entra por aquí y entra al vaso y finalmente va a entrar acá, acá está entrando ya a la aurícula, y si se dan cuenta la punta del catéter está acá abajo, ¿ok? Esto es lo que hacemos nosotros todo el tiempo porque muchos de nuestros pacientes, por una u otra razón, no son tributarios de hacerse fístula y tenemos que ponerles catéter venoso.
Estos catéteres, como les dije, son de alto flujo. Son unos catéteres muy gruesos porque requieren tener ese flujo para poder hacer diálisis. Existen otros catéteres centrales que son los que usan en cuidados intensivos, en emergencia, que son para pasar medicación, para monitoreo, que son catéteres muchísimo más delgaditos. Nosotros usamos catéteres usualmente de un grosor de 12 French, que es un catéter grueso, hasta 14 French usamos. Bien, son catéteres distintos. Bien, ahora, como nosotros tenemos un acceso vascular, por ahí sacamos la sangre, la pasamos al circuito de diálisis, se dializa, se filtra y regresa la sangre al cuerpo, esta sangre, tarde o temprano, termina coagulándose. Y como va a estar 3 a 4 horas ahí dando vueltas, se va a coagular. Entonces, la hemodiálisis requiere que además le administremos al paciente una dosis de drogas para que la sangre no coagule. Usamos anticoagulación, ¿no? Con diferentes sustancias, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que se anticoagule el tiempo necesario para hacer la diálisis y no se prolongue mucho más allá de eso. La idea es no tenerlo anticoagulado todo el tiempo al paciente, sino solamente durante su diálisis. Entonces, de las drogas que se usan para este fin, la más común es la heparina, ¿ok? Ya sea la heparina no fraccionada o la heparina bajo presión molecular, que se usa menos porque es más cara, ¿no? Cuando hay algún problema con heparina en pacientes muy específicos, se puede utilizar citrato como anticoagulante o inclusive irina. Pero de lejos, el anticoagulante más utilizado en hemodiálisis es la heparina. Con algunas complicaciones que trae el uso de heparina, pero igual es más utilizado. Y como les decía, esto no se completa si por fuera de la membrana semipermeable hay un líquido para diálisis, un líquido que está libre de las sustancias que queremos sacar. Y entonces va a permitir que las sustancias sean difundidas hacia ese líquido. Y hay otra cosa importante, el líquido que va a estar ahí afuera tiene que estar libre de sustancias que podrían ingresar al cuerpo a través del mismo mecanismo y ser tóxicas. Entonces, uno no puede utilizar agua de la red pública para hacer diálisis, porque recuerden que el agua potable que recibimos en nuestros grifos, en nuestros caños, tiene una serie de contaminantes y una serie de sustancias que le han agregado. Recuerden que el agua potable, para hacerla potable, le agregan cloro. Entonces, si esa agua la utilizáramos para diálisis, la cantidad de cloro que hay ahí es muy alta, entraría al organismo y produciría una serie de problemas. Además, tiene otros metales, puede tener rasgos de cobre, dependiendo del tipo de tubería, podría tener hasta plomo. Entonces, no se puede usar el agua normal. Tiene que hacerse agua tratada, agua ultra pura. Esta agua se trata en todas las unidades de hemodiálisis y lo que hace el tratamiento es quitarle al agua potable todas las sustancias y de convertirla en agua pura, que se termina siendo un agua tan o más pura que el agua que ustedes compran embotellada para tomar, ¿ok? Más aún, si ustedes vienen a la unidad de diálisis y probamos el agua del tratamiento, van a ver que es un agua muy fresca, que no tiene sabor, es un agua muy agradable, porque es agua pura, ¿ok? Esto se logra mediante una serie de mecanismos de tratamiento. Todo eso se llama la planta de tratamiento de agua, ¿de acuerdo? Y luego se almacena esta agua tratada en unos almacenes específicos para poder luego ser utilizada en la diálisis de los pacientes. Ahí viene el punto, el problema. Cuando se almacena esta agua tratada, podría contaminarse. Entonces, hay una serie de mecanismos para asegurarnos que el agua que se produce en las unidades de hemodiálisis, aparte de que es pura, en su trayecto no se ha contaminado y no termina habiendo crecimiento de bacterias, que esa es una complicación que se observa a veces y produce reacciones importantes en los pacientes en diálisis. Esta agua ultrapura se produce utilizando este tipo de tratamiento. Esta es la planta de tratamiento. Aquí ustedes pueden observar que hay diferentes tipos de filtros, ¿no? Tenemos filtros de carbón activado, tenemos, por ejemplo, ósmosis inversa, tenemos las diferentes membranas desionizadoras, ¿ok? Una serie de pasos que hacen que el agua de la red pública pierda todas sus sustancias. Una vez que se tiene el agua pura, esta agua
agua pasa por filtros, pasa por rayos ultravioleta, pasa por filtros de pequeña, muy pequeña cantidad, que prácticamente permite que pase solamente agua, ¿ok? Y finalmente se almacena en tanques donde haya agua tratada, así se le llama, agua ultra pura tratada. Y con esa se puede hacer hemodiálisis. Bien. Y antes de pasar a las complicaciones, esta agua tratada es la que va a ir y va a estar por fuera de la membrana semipermeable. Y es hacia esta agua donde se va a difundir la urea, la creatinina, el potasio, todo. Y esta agua va a salir, se la va a llevar, porque recuerden que circula por afuera y luego sale. Y va a la red pública, al desagüe. ¿Ok? Para poder hacer el agua para hemodiálisis, además, antes de ponerse en contacto con la membrana semipermeable del filtro, la máquina de hemodiálisis le agrega algunas sustancias que vienen a ser sustancias que no se deben perder. Usualmente se le agrega una cantidad controlada de calcio, de magnesio, ¿ok? De glucosa, de tal manera que esas sustancias no son barridas durante la diálisis y el paciente no hace hipocalcemia, hipomagnesemia, no hace hipoglicemia, nada, se mantiene estable. A pesar de todos los mecanismos de control y todo lo que se ha desarrollado en la diálisis tiene una serie de complicaciones, ¿de acuerdo? Y es por eso que requiere de personal entrenado, enfermeras especialistas en nefrología y hemodiálisis y médicos nefrólogos para poder monitorizar y realizar las sesiones de hemodiálisis. Las complicaciones intradialíticas más comunes son los trastornos de la presión arterial, tanto la hipotensión arterial como la hipertensión arterial. Sin embargo, los pacientes también suelen presentar en forma más o menos frecuente náuseas, vómitos, calambres, cefaleas intradialíticas, que a veces son de difícil manejo. Podrían presentar fiebre, escalofríos y reacciones pirógenas, que se dan usualmente cuando el paciente tiene alguna infección o cuando el agua para diálisis se ha contaminado. También podrían haber reacciones alérgicas, ¿de acuerdo? Reacciones alérgicas a los diferentes componentes del sistema extracorpóreo. Después, a veces nos vemos con el problema importante de que viene un paciente a su diálisis y de repente el acceso vascular que tenía ya no está funcionando bien. Ya sea que la fístula se trombosó o el catéter se obstruyó y entonces no podemos hacerle su diálisis. O empieza a dar flujos muy bajos que no permiten una diálisis adecuada. Bien. Otra complicación es, como ya les dije, usamos anticoagulantes y que este paciente tenga una alteración o la dosis haya sido excesiva o se prolongue la acción del anticoagulante y presentan hemorragias, hematomas, ¿ok? Existe una complicación que se llama síndrome de desequilibrio, que se produce cuando uno da una diálisis muy eficiente a un paciente crónico que no había recibido diálisis previamente o había dejado de recibir diálisis. Puede haber una serie de arritmias cardíacas, ¿no? Taquiarritmias, bradiarritmias, complejo ancho, una serie de arritmias, por la cual siempre todas las unidades de hemodiálisis tienen dentro de su implementación de rutina coche de paro, ¿no? El personal en hemodiálisis, el médico nefrólogo y su equipo, estamos entrenados para el manejo de la resucitación cardiopulmonar básica y avanzada, porque de cuando en cuando hay complicaciones cardíacas severas como arritmias, tromboembolias pulmonares, accidentes cerebrovasculares y paro cardiorrespiratorio en diálisis. Y entonces hay que manejar rápidamente el problema para sacar al paciente del paro, ¿no? Suspender la diálisis y luego que sea manejada en una unidad de shock trauma o de cuidados intensivos dependiendo la condición del paciente. ¿Ok? Entonces la hemodiálisis es un tratamiento comparativamente a lo que era antes muchísimo más seguro, pero no es un tratamiento libre de complicaciones. Siempre hay potenciales complicaciones que podrían llevar a problemas serios en los pacientes. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes en hemodiálisis? Bueno, los pacientes en hemodiálisis han mejorado su pronóstico a través del tiempo, ¿de acuerdo? La sobrevida de los pacientes en hemodiálisis ha ido aumentando con los años cada vez más hasta llegar más o menos a una meseta. Después de eso ya no se ha mejorado mucho más la sobrevida.
Actualmente, en promedio, a nivel mundial más o menos, la sobrevida de un paciente en hemodiálisis está alrededor de los 10 años. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sin embargo, en nuestro país no hay estudios grandes, pero hay estudios pequeños que demuestran que nuestra sobrevida en hemodiálisis es mucho menor. En el Perú estamos por debajo de 5 años de sobrevida, de promedio de sobrevida en hemodiálisis. Pero como les digo, en estudios pequeños, no a gran escala. Pero sí es lo que vemos. Usualmente nuestros pacientes, por una serie de motivos, no tienen la sobrevida que se ve en otros países. Y no necesariamente es la diálisis, realmente no es eso. Son otros factores los que parecen influir su bajo pronóstico. Son usualmente factores socioeconómicos, las enfermedades de fondo, la falta de tratamientos para otras complicaciones. O sea, la diálisis, como les digo, no cura la enfermedad, es terapia de mantenimiento, de soporte. Si el paciente no recibe la terapia para el resto de complicaciones, si el paciente a veces no tiene ni con qué alimentarse porque ya no trabaja, entonces obviamente va a tener complicaciones extras que hacen que su pronóstico disminuya. Y eso se ve en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio a veces tenemos pacientes que faltan una diálisis y uno va y les dice, pero señor, ¿por qué faltó la vez pasada? ¿No? Usted no debe faltar. Y a veces no vienen a su diálisis porque no tienen para el pasaje, ¿no? Y a veces tienen que decidir entre, con lo que tienen, sus 5 o 7 soles, comen, almuerzan o vienen a su diálisis. A veces nos enfrentamos a esa realidad muy, muy triste que no se ve en otros países y no está en los libros que ustedes van a leer, pero en nuestro país se ve. Antes era peor porque no había seguros que cubran la diálisis. Después solamente cubría salud y las Fuerzas Armadas posteriormente. Ya hace una década, más o menos, el CIS, el FISAL, cubren la diálisis en forma universal a todas las personas. Y eso ha mejorado ostensiblemente el acceso a hemodiálisis y también ha mejorado las tasas de sobrevida. Aunque no hay estudios a gran escala, es lo que vemos. Nuestros pacientes ahora tienen mayor tiempo de prevalencia en diálisis, ¿ok? Sin embargo, aún así hay mortalidad asociada a ciertos factores de riesgo. Obviamente, son dos los que más predominan. Los pacientes que se mueren en diálisis, los que se mueren más pronto, suelen ser los ancianos, los adultos mayores por encima de 65 años, obviamente porque ya son ancianos, y los diabéticos. Y cuando tenemos un diabético que es anciano, la tasa de mortalidad aumenta. Más o menos en el mundo es 15 por 100 pacientes año, ¿ok? Pero varía mucho dependiendo de dónde se dialicen, dependiendo de qué condiciones tengan. Pero lo que es claro es que los diabéticos y ancianos se mueren más frecuentemente. Bien, ok. Habiendo terminado lo que es hemodiálisis, veamos diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es más emocionante en general como terapia crónica que la hemodiálisis, pero desafortunadamente por temas no médicos, sino por temas de otra índole, nunca fue popularizada en nuestro país. Sin embargo, no es así en todos los países. Aunque en el mundo siempre es más común la hemodiálisis y menos común la peritoneal, hay países que tienen su población mayoritariamente en peritoneal. Por ejemplo, tenemos a México. México tiene el 80% de su población en diálisis peritoneal y solo un 20% en hemodiálisis. ¿Ok? Todo lo contrario que a nosotros. Es simplemente cuestión de políticas de salud. La diálisis peritoneal es tan efectiva como la hemodiálisis. ¿Ok? Tiene la misma actividad, la misma eficiencia. ¿Ok? ¿En qué se basa? Aquí la membrana semipermeable no es una membrana sintética, como la que hemos visto en los filtros. Aquí la membrana semipermeable es el propio peritoneo de cada paciente. ¿Ok? El peritoneo, ustedes en anatomía pueden haber estudiado que es simplemente una membrana, pero en realidad el peritoneo es prácticamente un órgano. ¿Ok? Y en lo que respecta a la diálisis peritoneal, el peritoneo como membrana de diálisis es más complejo que el peritoneo mismo. En realidad hay como 6 capas o 6 resistencias
que funcionan en esta membrana peritoneal. La membrana peritoneal, o sea, para que una sustancia se transporte desde el capilar peritoneal hasta la cavidad peritoneal, todo ese transcurso tiene que superar 6 barreras, 6 obstáculos. Primero, la sustancia tiene que salir del vaso, del capilar, o sea, atravesar el endotelio. Luego, tiene que atravesar la membrana basal del endotelio, tiene que atravesar el intersticio, tiene que atravesar el mesotelio, tiene que llegar a atravesar el mesotelio, que es el mismo peritoneo, y luego llegar al otro lado, donde está el fluido peritoneal, que a su vez tiene varias capas de fluido. Y todo este proceso hace que esta membrana peritoneal la atraviesen sustancias que son usualmente pequeñitas. Y es por eso que la membrana peritoneal permite la remoción de sustancias pequeñas como la urea, la creatinina, los electrolitos, y no se pierde sustancias como la albúmina, que es lo que no queremos remover en nuestros pacientes. De tal manera que la membrana peritoneal permite que uno remueva efectivamente moléculas pequeñas, que vienen a ser las toxinas urémicas, y agua, que suelen retener los pacientes con falla renal y por eso se vuelven edematosos, se vuelven hipertensos. En realidad, la membrana peritoneal es una membrana más adecuada, obviamente totalmente biocompatible, ¿no? Es una mejor membrana, ¿ya? Y es una membrana que no tiene poros únicos como las membranas de diálisis, de hemodiálisis, ¿no? Sino tienen diferentes tipos de poros y diferentes tamaños de poros, ¿ok? Con diferente transporte de solutos a través de cada poro, ¿ok? Una muy buena membrana que tenemos todas las personas en nuestro abdomen, ¿bien? ¿Y cuándo entonces una persona debería ir prioritariamente a diálisis peritoneal y no a hemodiálisis? O sea, ¿cuándo uno debería ofrecerle al paciente que mejor vaya a peritoneal y no a hemodiálisis? Obviamente las indicaciones más importantes son cuando el paciente tiene problemas cardiovasculares. ¿Qué sucede? En el paciente en hemodiálisis uno le saca la sangre y pasa al circuito y pasa al filtro y luego regresa. Eso puede ser de difícil manejo, por ejemplo, en los pacientes que son cardiópatas, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los ancianos con insuficiencia cardíaca, aquellos que tienen falla cardíaca crónica con fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida, ¿no es cierto? Entonces, en ellos, cuando les sacamos la sangre, hacen problemas, se descompensa su falla cardíaca. Estos pacientes con enfermedad cardiovascular severa van mejor en peritoneal, porque como en peritoneal no se va a entrar a la sangre, no se va a hacer ningún procedimiento en sangre, todo va a ser en peritoneo, entonces no tienen las complicaciones cardiovasculares de ese tipo. También van mejor en peritoneal aquellos pacientes que son hipotensos, que en hemodiálisis obviamente al sacar la sangre se les baja más la presión. Aquellos pacientes que tienen alguna coagulopatía o que tienen riesgo de hemorragia, es mejor no estarlos pinchando, canulando cada rato. Los que tienen, por ejemplo, una enfermedad que sea contagiosa por sangre. Estamos hablando de un paciente con VIH, con hepatitis B, por ejemplo. Es mejor que ese paciente no esté exponiendo su sangre a cada rato. Es mucho más seguro que se haga peritoneal. Igual pacientes que por alguna razón, usualmente religiosa, rechazan la hemodiálisis. Hay pacientes, hay creencias religiosas en las cuales no permiten que haya contacto con su sangre o su sangre sea de alguna manera sacada del cuerpo. Y entonces rechazan la hemodiálisis. La peritoneal es excelente para ellos. Finalmente, se recomienda que vayan a peritoneal los extremos de la vida. Los niños, porque los niños no tienen un volumen sanguíneo muy grande y sacarles la sangre les causa problemas. Igual que los ancianos suelen tener cardiopatías o también suelen tener disminución de su volumen sanguíneo y entonces van mejor en peritoneal. Esos niños y los ancianos muy mayores se les debería ofrecer peritoneal y no hemodiálisis. Y finalmente hay una indicación para ingreso a peritoneal que no es la ideal, pero que es necesaria. Hay pacientes que han estado en hemodiálisis y ya han perdido todos sus accesos vasculares. Ya se les hizo fístula, ya se les puso catéteres en un lado, en otro lado, y ya no tienen dónde más hacerles acceso vascular.
Y entonces, cuando ya no hay dónde hacerles acceso vascular, no les queda otra que pasar a peritoneal o ir a trasplante de riñón, ¿ok? Entonces, cuando ya no hay acceso vascular para hemodiálisis, tienen que, de todas maneras, pasar a peritoneal. Bien. Cuando un paciente no es tributario, no debe ir a peritoneal. Cuando el peritoneo no va a funcionar bien. ¿Y en quiénes se ve eso? Se ve en aquellos pacientes que han tenido peritonitis. Los pacientes con peritonitis, ya sea por una apendicitis, una vesícula, una úlcera, pero, o sea, la peritonitis que haya sido. Cuando un paciente tuvo peritonitis, luego cuando se supera el cuadro, el paciente ya mejora y se cura del cuadro de peritonitis, el peritoneo ha tenido inflamación y entonces cicatriza. Y cuando hay cicatrización del peritoneo, o peor aún, cuando se forman víridas y adherencias, ese peritoneo ya no es esa membrana que hemos descrito que es ideal, que es muy buena para la diálisis. Ya ese peritoneo fibrosado no transporta bien los solutos y entonces no sirve para poder cumplir la terapia de diálisis peritoneal. Entonces, los que han tenido peritonitis previamente prácticamente están excluidos de poder hacerse peritoneal. Otras personas que es difícil que lleguen a peritoneal son los que tienen hernia. Tendrían que ser operados primero de su hernia y estar seguros que la hernia no es importante, no va a recidivar. Los que tienen, por ejemplo, colostomía, ileostomía, yeyonostomía, tampoco son buenos pacientes. Los que tienen prótesis aórticas, los pacientes con lumbalgia crónica, lumbalgia mecánica crónica, porque al tener líquido en el peritoneo, esto les va a causar más peso y mayor dolor, al igual que los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar restrictiva, que al tener el abdomen lleno de líquido va a disminuir su capacidad vital. Personas que tengan defectos sensoriales o que no tengan autonomía para realizar terapia, ¿no? Por ejemplo, personas diabéticos que han perdido la vista por retinopatía diabética, o por ejemplo, una persona, un anciano muy mayor que tenga algún grado de demencia, o alguien, por ejemplo, con Parkinson. Esas personas no pueden ir a peritoneal porque a diferencia de la hemodiálisis, donde uno va a la unidad de hemodiálisis y el personal de salud lo atiende y le hace todo, en la peritoneal el tratamiento se realiza en el domicilio del paciente. Cada paciente se hace su tratamiento por sí solo. No tiene que ir a ningún lado, ¿ok? Se lo hace en su casa. Esa es una de las ventajas. No tiene que trasladarse, no tiene que exponerse a contagiarse con coronavirus, no tiene que estar gastando en pasajes, se lo hace en su casa. Pero para eso requiere ser autónomo. A menos de que el paciente tenga un familiar y el familiar sea entrenado y asuma la realización de la diálisis peritoneal, ¿ok? Entonces, una de las ventajas de la peritoneal es que, como les digo, que es una terapia que el paciente se hace en su domicilio, bajo sus condiciones, sin mayor gasto asociado. ¿Bien? Ok. ¿Cómo se realiza la peritoneal? Es simple. Se coloca un catéter. Así como colocábamos un catéter venoso central para la hemodiálisis, acá se coloca un catéter que se llama catéter de diálisis peritoneal. Este catéter va hacia usualmente la fosa ilíaca izquierda. ¿Y cómo sucede? El catéter, en un primer momento, a través del catéter se infunde líquido. Este líquido es un líquido que se llama líquido de diálisis peritoneal, que se parece al agua tratada de hemodiálisis. Es un líquido puro, el cual tiene algunas sustancias que no queremos que se pierdan. Por ejemplo, calcio, glucosa, ¿no es cierto? ¿Ok? Magnesio, etc. Bicarbonato. Y entonces este líquido entra por el catéter. ¿Ok? Una vez que entra, se cierra acá el catéter y queda guardadito. Y la barriguita, el peritoneo, se queda lleno de líquido, que usualmente son 2 litros. Y se queda lleno durante un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede ser 3, 4, 5, 6 horas, depende de cada paciente, depende del esquema de cada paciente. Durante ese tiempo que está el paciente con su barriguita llena, el paciente hace su vida normal, puede ir a estudiar, puede ir a trabajar, puede venir a sus clases en línea de medicina, puede hacer lo que quiera. ¿Y qué está haciendo el peritoneo? El peritoneo está permitiendo que del capilar al líquido se vayan intercambiando todas las sustancias, las moléculas que permiten pasar en la barrera de filtración. Y usualmente pasan la urea, la creatinina, el potasio, todo eso.
Se cumplen las horas de permanencia y el paciente otra vez conecta la bolsa, pero conecta una bolsa vacía y drena. Y todo este líquido va a salir a través del catéter y va a salir un líquido lleno de esas toxinas, lleno de la urea, la creatinina y todas las toxinas, ¿no? Y sale un líquido que es muy parecido a la orina. Es un líquido de color amarillo ámbar, ¿ok? Y va saliendo ese líquido. Este proceso se realiza, dependiendo del esquema, varias veces al día y permite que el paciente remueva todas sus toxinas. Existen diferentes esquemas y los esquemas van a depender de qué tan bueno es el peritoneo transportando sustancias. Hay diferentes tipos de peritoneo. Cuánto es la cantidad de líquido que tolera el paciente. Como les digo, en adultos es usualmente 2 litros. ¿Cuál es el tiempo que vamos a dejarlo allí? ¿Cuál es la concentración de la solución? ¿Ok? E inclusive existen actualmente máquinas pequeñas que se encargan de hacer los recambios en forma automática. Y entonces tenemos diferentes modalidades de diálisis peritoneal, varios esquemas. Por ejemplo, vamos a ver, ya, vean el esquema 3, el que está aquí en una línea verde. Es, por ejemplo, un paciente que durante el día se realiza varios recambios, ¿ok? Perdón, durante la noche se hace varios recambios. Este suele ser automatizado. O sea, el paciente 10 de la noche se conecta y esa bolsa, el catéter, se le conecta a una maquinita que se encarga de infundir y sacar el líquido. Entonces, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana se realizan varios cambios. Entra líquido y sale, entra líquido y sale, entra líquido y sale. Se hace 5 cambios. Se levanta a las 7 de la mañana, ¿ok? Donde se ha hecho el último cambio, se infunde y se desconecta. Entonces se va a trabajar, se va a estudiar, se va a hacer lo que tenga que hacer. Y se vuelve a conectar recién a las 10 de la noche. Es decir, que entre las 7 de la mañana y 10 de la noche, el paciente está libre para hacer sus actividades cotidianas. Y se dializa prácticamente durante la noche. Este es un esquema, por ejemplo, de diálisis automatizada muy, muy útil. ¿De acuerdo? Y así hay una serie de esquemas. Tenemos el esquema clásico, donde el paciente se hace el último recambio a las 10 de la noche hasta la mañana siguiente. Y durante el día se hace un recambio a las 7 de la mañana, un recambio más o menos al mediodía, un recambio a las 5 de la tarde y otra vez a las 10 de la noche. Esta es la forma clásica, de 4 recambios al día, cada 6 horas más o menos. De tal manera que el paciente se lo puede hacer temprano, 7 de la mañana, y se va, por ejemplo, al colegio, es un niño. A la hora del almuerzo se hace su recambio. Luego en la tarde hace sus tareas, todo, y como a las 5 de la tarde se hace el siguiente recambio. Luego cena, termina sus tareas, ve televisión o lo que tenga que hacer, lee, y antes de dormir se hace un recambio. ¿Ok? Entonces se hacen 4 recambios al día y en su casa sin mayor complicación. ¿Ok? Por eso es que la diálisis peritoneal se recomienda a personas, niños, ancianos o personas que por algún motivo tengan dificultad para estar yendo 3 veces por semana a una unidad de hemodiálisis y estar ahí 3 horas y media, 4 horas y media conectado. Hay personas que eso les altera toda su vida, ¿no? En el trabajo no les dan permiso, les paran poniendo problemas y entonces para ellos es mejor hacerse la peritoneal porque pueden manejar sus tiempos. Bien. Finalmente, la última terapia de reemplazo renal, y es la terapia que deberíamos buscar en todos los pacientes, lo cual es una utopía porque no va a poder ser nunca, pero es igual nuestro objetivo, es el trasplante renal. ¿Ok? ¿Por qué el trasplante renal? Porque el trasplante renal de las 3 modalidades es la única que realmente reemplaza en forma íntegra al riñón, porque le estamos colocando otro riñón al paciente. En cambio, en las demás, lo que hacemos es remover toxinas, remover el exceso de volumen, ayuda a controlar la presión, pero hay cosas que quedan sueltas. Por ejemplo, la anemia no es manejada ni por la diálisis, ni la hemodiálisis, ni la peritoneal, ¿ok? Entonces, la anemia requiere otro tipo de manejo.
En cambio, en el trasplante renal se reemplazan todas las funciones del riñón y usualmente los pacientes ya no requieren ningún manejo para nada, ni para la anemia, ni para el calcio, ni el fósforo, nada, todo se corrige, ¿ok? El problema con el trasplante que es obviamente mucho más complejo, ¿bien? Y todo empieza por el punto de la histocompatibilidad. Ustedes recuerdan que los seres humanos somos muy parecidos, pero igual somos diferentes uno de otro. Y eso se refleja en nuestras proteínas. Tenemos pequeñas proteínas que nos sirven para reconocer lo propio de lo extraño, que nos permiten reconocer lo que es mío de lo que es de cualquier otro organismo, ya sea humano o no sea humano, ya sea mi hermano, mi vecino o sea un coronavirus. Estas pequeñas proteínas, ¿no?, son las que nos permiten hacer este reconocimiento y son las que llevan al rechazo o a la respuesta inmune contra todo lo que es catalogado como desconocido. Entonces, de todas las proteínas que se encargan de esta diferenciación, las más estudiadas y las más importantes son las que forman el complejo mayor o el complejo principal de histocompatibilidad, que es el HLA, por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Ok? Los complejos de antígeno leucocitario humano. La histocompatibilidad se basa en que las personas tenemos diferentes grupos o complejos de histocompatibilidad, ¿ok? Entonces, tenemos la HLA clase 1, cuya función más importante, si recuerdan inmunología, es presentar los antígenos intracelulares a los linfocitos T citotóxicos. Y los HLA clase 2, que presentan los antígenos a los linfocitos T, pero a los colaboradores, ¿ok? Son los que dan inicio a todo este proceso. Entonces, hay una serie de mecanismos por los cuales se va dando esta presentación de antígenos. Y lo que hacemos es que cuando uno trasplanta un órgano, estamos trasplantando un órgano que tiene diferentes HLA. Entonces se va a dar una serie de respuestas de alerta de que estamos siendo expuestos a una sustancia, a un órgano extraño. Y entonces se van a dar diferentes señales, ¿no? La señal 1, la señal 2, la señal 3, que son usualmente en cascada, y se desencadenan todas las respuestas de inmunidad, de rechazo, ¿no?, a este tejido o a esta sustancia, a este órgano que es considerado extraño. Por ende, tenemos una serie de medicamentos que tienen que utilizarse para poder bloquear las señales de alarma, de alerta, que me llevan al rechazo. Tenemos, por ejemplo, en la señal 1, lo que se usa son los inhibidores de la calcineurina, ¿ok? Son las drogas que utilizamos para poder bloquear esta señal. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos drogas que van, ¿no?, biológicos, que van contra la respuesta y la producción de interleuquinas por los linfocitos, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, inhibidores del ciclo celular que van a evitar de que se desarrollen los genes que van a producir. Entonces, inhibimos la mTOR, ¿no?, que es el punto crítico en este proceso. Todo eso es complejo, no es el motivo de esta clase, pero la idea es la siguiente, que cuando vamos a trasplantar un órgano, tenemos que bloquear todas las señales inmunológicas que van a hacer que este órgano se trate de rechazar. Es por eso que es importante y es imprescindible escoger un órgano que sea lo más biocompatible posible con el receptor, de tal manera que se desencadene una menor respuesta de rechazo y de tal manera que sea más fácil controlar estas señales y haya menos posibilidad de que el injerto, de que el órgano que va a ser trasplantado sea atacado y sea rechazado. Entre más incompatibilidad hay, más posibilidad de que este órgano se pierda por los diferentes mecanismos de defensa del cuerpo, ¿ok? Entre más compatible sea el órgano, es mejor, es menos posible el rechazo, ¿ok? El único órgano que es totalmente biocompatible es el de un hermano gemelo. Un hermano gemelo univitelino
tiene nuestro mismo HLA y es el único que podría ser trasplantado y no despertaría estas señales de rechazo. Cuando no es bien controlada las señales de rechazo, se dan todas las lesiones crónicas en el órgano trasplantado. Entonces, en un riñón que ha tenido agresión por algún tipo de mecanismo de defensa que no fue bien controlado, va a tener diferentes tipos de daños. Principalmente va a tener, aparte del rechazo hiperagudo, en el rechazo crónico va a verse un infiltrado intersticial, va a verse una tubulitis crónica, va a verse también una arteritis con endotelitis y también puede darse diferentes tipos de glomerulopatía. Todo esto más o menos se engloba en lo que conocemos como la nefropatía crónica del injerto, que es todo un tema aparte, en el cual los órganos injertados, los trasplantados, van dañándose con el tiempo y van perdiendo su función. ¿Ok? Y esto depende directamente de cuán compatibles hayan sido y que también haya sido bloqueada la respuesta de rechazo, porque todos los órganos tienden a ser rechazados. Entonces, este rechazo sigue siendo el problema más importante para el trasplante, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces se hacen varias pruebas para ver qué órgano es el más compatible. Estas pruebas tienen diferentes nombres, diferentes técnicas. Tenemos, por ejemplo, el PA, que es el panel reactivo de anticuerpos, que es una prueba en la cual se hace un tamizaje inicial. Luego se hace la prueba cruzada, también se le llama el crossmatch, en el cual ya se expone el suero del donante a células del receptor para ver si hay reacción. Y si todo eso va bien, entonces se puede proceder al trasplante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los pacientes que van a ser candidatos para trasplante, uno ya les estudia previamente cuál es su HLA y cuál es su PRA, para tener más o menos una idea de qué tan reactivo y qué tantas posibilidades de hacer un rechazo tiene. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo no se puede trasplantar a una persona? Cuando a una persona se le dice, no, usted no es candidato para trasplante. Por ejemplo, los pacientes que tienen una neoplasia activa. Como se les va a dar una serie de drogas inmunosupresoras, no se les puede trasplantar si tienen un cáncer activo y hasta que no han sido dados de alta de tratamiento. Para cada tipo de cáncer hay un tiempo diferente de espera. Dependiendo de qué tipo de cáncer haya tenido, se puede esperar 2 años, 3 años, 5 años, depende de cada tipo de cáncer. Los que tienen infección crónica activa, igual, como se les va a dar una serie de inmunosupresores, podrían exacerbar, reactivar su infección y tener problemas. Con los pacientes con VIH ocurrió algo curioso. Al comienzo estaban totalmente excluidos de trasplante, hasta que a algunos grupos de investigadores se les ocurrió trasplantar pacientes con VIH porque tenían donantes VIH. Y esos órganos VIH positivos se perdían porque obviamente pues nadie iba a recibir un órgano de un VIH positivo. Hasta que se les ocurrió, ¿qué tal si trasplantamos un órgano VIH positivo a alguien VIH? Y la experiencia mundial ha sido buena. Los pacientes con VIH no han demostrado tener tasas de complicaciones y sobrevida diferente que los pacientes no VIH que son trasplantados. ¿De acuerdo? Obviamente un VIH que esté estable, con carga estable y todo eso. ¿Ok? Bien. Otro paciente que no suele ser candidato para trasplante son los que tienen una enfermedad extrarrenal grave, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una falla cardíaca severa, un paciente con una hepatopatía crónica severa. Esos pacientes no son trasplantables. ¿Por qué? Porque el trasplante no va a mejorarles la calidad de vida ni va a mejorarles el otro problema. Por ejemplo, un paciente con una falla hepática severa sería trasplantable si a uno le trasplantan hígado y riñón al mismo tiempo. Entonces le curan la falla hepática y se le mejora o se le cura, entre comillas, la falla renal. ¿Ok? Pero si no va a suceder así, si no se le puede hacer cuando trasplante corazón-riñón, ¿no? Para corregir la falla cardíaca y corregir el problema de insuficiencia renal, esos pacientes no son candidatos a trasplante. ¿Ok? Son tan pocos los órganos que hay que no se usan en ese tipo de pacientes. Otro que no debe ser trasplantado es el paciente que ha demostrado ser irregular, irresponsable, no cumple con su tratamiento de forma regular, menos va a cumplir cuando tiene que tomar 14 a 16 pastillas diarias de inmunosupresores y no cumplen, terminan olvidándose del tratamiento, lo cumplen de forma irregular
y el órgano termina siendo rechazado. Lo mismo sucede con los pacientes psiquiátricos. ¿Ok? Y cuando no puede haber, no se acepta un órgano como donante. ¿Ok? Entonces, un paciente, a veces tenemos familiares que dicen que quieren donar. Cuando un paciente no puede ser donante, como les decía, paciente con VIH, ¿no? A menos de que tengamos esa rara posibilidad de que un VIH le done a otro VIH y estén los dos estables, bueno, podría ser. Un paciente que tenga una neoplasia no puede donar un riñón, obviamente, porque de alguna manera podría metastatizar esa neoplasia. Los pacientes que tienen infecciones, a veces muere un paciente en cuidados intensivos, la familia está dispuesta a donar los órganos de su familiar, pero sucede que murió por una sepsis. Esos órganos no se pueden usar, porque obviamente estarían infectando al receptor. Y los pacientes que tienen vasos inadecuados, por ejemplo, los que tienen aterosclerosis, muy importante, las arterias y las venas están comprometidas y no son buenas para hacer la anastomosis, arteria-arteria, arterio-vena, o vena-vena. Usualmente puede haber problemas vasculares y si no tienen una buena angiografía, se les descarta. Ok, en resumen, ¿cuál es el proceso de un trasplante renal de un donante fallecido? Que es lo más común. Lo más común en el mundo es que los órganos sean de donante cadavérico. Entonces, tenemos una sociedad concientizada, hay un equipo que se llama el equipo de Procura, que se encarga de estar pendiente en los hospitales de potenciales donantes. Cuando alguien fallece o está por fallecer, hacen la evaluación del potencial donante, ¿no? Una vez que el paciente se ha confirmado su muerte cerebral, ¿no? Entonces se hace la preservación del paciente, o sea, a veces tiene la muerte cerebral y se mantiene conectado a máquina de soporte mientras se va haciendo todo lo necesario para que pueda ser donante, ¿no? Se confirma legalmente la muerte cerebral y dependiendo de la legislación del país, se puede o no pedir el consentimiento familiar. Hay países donde cuando el paciente, el que ha fallecido, ya dejó expreso que quería ser donante, es suficiente. Hay países donde se requiere la autorización de la familia. Y hay países como el nuestro, donde la ley dice una cosa y se hace totalmente lo contrario o no se cumple. En nuestro país dice que cuando uno expresa su deseo de donar, por eso en el DNI nos preguntan si es o no es donante de órganos y ponemos sí o no. Si uno expresó en vida que sí quiere ser donante, debería ser suficiente. Pero como nuestro sistema de justicia es tan pobre y mediocre, acá usualmente, aunque la ley no lo exige, tenemos que pedir el consentimiento al familiar, porque no basta con que el paciente haya dicho que sí quería. Tenemos que preguntarle a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a todo el mundo que están de acuerdo con la donación. Y ahí viene el gran problema. En sociedades como la nuestra tasa de donación es bajísima, es una de las peores del mundo, porque hay una serie de motivos por los cuales a las personas no les gusta donar los órganos de sus familiares. Y se remonta a temas inclusive ancestrales, ¿no? Ustedes recuerden que todas nuestras culturas preincaicas, hay un culto a los muertos, tenemos las momias, hay todas las ceremonias ¿no? de cuando la persona fallece, que se vaya inclusive con cosas para que disfruten el otro mundo de las cosas que le gustaban, etcétera. Entonces, eso hace que sea difícil para nuestra población dejar ir a su familiar, entre comillas, incompleto, ¿no? Quieren que se vaya enterito. Y entonces tenemos muchas veces pacientes que son excelentes donantes potenciales, pero las familias se terminan oponiendo y no se pierden esos órganos, ¿no? Un donante cadavérico puede más o menos dar 11 trasplantes, o sea, puede generar 11 posibilidades de donación y se pierden cuando la familia no acepta. Bien, si la familia tiene la buena voluntad y acepta donar los órganos de su familiar que ha fallecido, se firma la parte legal, la autorización legal, y entonces se procede recién al proceso de extracción de los órganos, preservación de los órganos, el transporte, si es que es necesario, a otro lugar, y el trasplante de los órganos, incluido riñón. ¿Ya? Eso, a líneas generales, es lo que se llama el sistema de procura. Bien.
Hay categorías de donante fallecido. No todos los donantes cadavéricos son buenos donantes. Existen varias categorías. Hace mucho tiempo existía la categorización de Maastricht, que los categorizaba en 4 grupos de donantes. Actualmente ya se usa menos esta clasificación y se usa más el KDRI, que es el Kidney Donor Risk Index, que es un poco más efectivo para poder definir la calidad del donante fallecido. Combina varios factores, es un cuestionario, ¿ok? Que se puede resumir en el CAT-DPI, que solo tiene 10 factores, y ahí se evalúa, ¿no? Si es que el paciente que acaba de fallecer es un buen candidato o no es un buen candidato para donar sus órganos, ¿ok? Entonces, dependiendo de este índice, uno decide sí, ok, procede, hay que hacer todo el trámite para que podamos hacer la extracción de órganos, o no, y entonces lo que hay que hacer es rechazar a este paciente como donante, este cadáver como donante. Bien. También podemos tener el donante vivo, que en nuestro país, paradójicamente, como tenemos tan pésimas tasas de donación por paciente cadavérico, entonces los trasplantes de riñón en nuestro país son, bueno, de los poquitos que se hacen, en su proporción importante son de donante vivo. Según nuestras leyes, pueden ser donante vivo solamente un familiar relacionado, es decir, a uno le puede donar su papá, su mamá, mi hermano o hermana, mi esposo o esposa, mi hijo o hija. No me puede donar mi primo, mi vecino, mi hermano del alma, ¿no? mi amigo de la infancia. Eso no está permitido por la ley. Tendría que haber todo un proceso legal para acreditar que esa donación es efectivamente una donación voluntaria y que no está prestando a tráfico de órganos. ¿Ok? Nuestra legislatura es bien específica en ese punto. Entonces, básicamente, el donante vivo es un familiar relacionado, cercano. ¿Y qué se le hace al donante vivo? Primero hay que ver cuál es su grupo de sangre, si comparten el mismo tipo de sangre, recién se les hace estudios de histocompatibilidad haciendo la prueba cruzada, ¿no? Se les hace el HLA, ¿no? Tipo 1, tipo 2, se les tipifica, y cuando la histocompatibilidad es la adecuada, entonces el donante tiene que pasar una serie de evaluaciones, del pies a cabeza, ¿ok? Con el objetivo de estar seguros que es una persona sana y que es una persona que cuando done su riñón no va a tener ninguna complicación posterior, que el donar su riñón no le va a traer ningún efecto negativo, ¿de acuerdo? Se le hace también una evaluación psicológica, se ve que el entorno familiar sea el adecuado, que no haya presión, porque se han visto casos en los cuales hacen la presión psicológica, ¿no? Para que un familiar le done, inclusive hacen la presión económica. Si no me donas, no te sigo pasando pensión, cosas por el estilo, ¿ok? Entonces tiene que haber una evaluación social, psicológica, familiar. Se hacen las pruebas básicas y si el paciente está bien y no tiene ningún problema, ni cardiovascular, ni pulmonar, ni otra enfermedad, entonces se le hace angiografía para ver cómo están las venas y las arterias de sus riñones. Y si todo está bien, ese paciente puede ser un donante vivo apto. Como se dan cuenta, entonces el proceso de donación de donante vivo es un proceso largo, no se hace de la noche a la mañana, ¿ok? Eso que ustedes ven en las películas de que lo pepean al fulano y amanece en una tina con hielo y le sacaron un riñón, no es así en la vida real. No, no es tan fácil. Podría ser que sea compatible, pero que tenga una doble arteria renal. Y con doble arteria renal ya no es candidato para trasplante. ¿Ok? Porque no van a poder hacer anastomosis. Es un tema de estudio de donante vivo. ¿Ok? Bien. Una vez que tienen el donante, ya sea vivo o cadavérico, ¿ok? Acá vean cómo cambian los tipos de donante en el mundo. Depende de la cultura, ¿ok? Por ejemplo, en España, la gran mayoría de donantes son donantes vivos. Pero tenemos otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde 1/3 de los donantes son vivos y el resto son cadavéricos. En España casi todos son cadavéricos.
En Estados Unidos hay vivo y cadavérico. Por ejemplo, en el Reino Unido, vivos es muy poquito, más cadavérico. ¿Ok? Hay países, por ejemplo, como Japón, que es una potencia mundial y todo, y tampoco hay donantes vivos o cadavéricos en una proporción, están igual que nosotros, también por temas culturales y religiosos. Bueno, esto varía, depende en qué sociedad estén. El punto es que una vez que tengan ustedes su donante, van a proceder recién al trasplante. El gran problema es que siempre va a haber más necesidad de riñones que los riñones ofertados. Si ustedes ven las estadísticas en el mundo, como la que les pongo aquí, cada vez hay mayor cantidad de pacientes con insuficiencia renal crónica, o sea, enfermedad renal crónica estadio 5, pero no hay incremento de donantes en esa proporción. Por lo tanto, cada vez hay más necesidad de riñones que nunca se va a poder cubrir y es por eso que nuestros pacientes siempre va a haber una gran proporción de ellos que van a estar en diálisis. ¿Ok? Nuestra oferta a nivel mundial, la oferta de órganos es mucho menor que la demanda de órganos. ¿Bien? Ok, tenemos nuestro donante vivo cadavérico y lo que se procede es al trasplante renal. El trasplante renal es realmente el acto quirúrgico, es la parte más sencilla de todo el proceso de trasplante. Claro, los cirujanos van a decir que no, que esa es la parte más importante, pero realmente el trasplante renal es algo que técnicamente no es muy complejo. El paciente ha sido recontraevaluado para poder ser operado, ¿ok? Y consiste en sacar el órgano, ¿ok? Con una buena proporción de arteria y vena, ¿ok? Si es cadáver, se saca hasta con un pedazo de aorta, para luego cortar y dejar bien la vena y la arteria bien peladitas. Si es donante vivo, se trata de sacar la arteria y la vena, cortarlas justamente en el nacimiento de la aorta, para tener un buen vaso. Y se saca el riñón con su uréter. Y la siguiente fase es hacer la anastomosis arteria-vena y colocar el uréter en la vejiga. Eso es todo. Quirúrgicamente es menos desafiante que otro tipo de cirugías. El problema viene después del trasplante. O sea, el gran kit del asunto es la preparación pretrasplante del receptor, la preparación o escoger pretrasplante el donante, se hace trasplante y luego viene todo el manejo post-trasplante, que también es complejo. El manejo post-trasplante, que lo hacemos los nefrólogos, requiere una serie de vigilancias porque el paciente tiene una serie de alteraciones post-trasplante. Son pacientes anúricos que de buenas a primeras reciben su riñón y empiezan a orinar como si fuese una fuente. Entonces hay que manejarles la hidratación, los electrolitos, suelen hacer hipocalemia, hipomagnesemia, hay que estarles dando suplementación, es todo un manejo en el post-trasplante inmediato. Eso se hace en la unidad de trasplante, ¿no es cierto? Y hay que estar vigilando la dosis de las drogas inmunosupresoras, ver que no hagan ninguna complicación, ver que no estén haciendo ningún tipo de problema infeccioso, ver que no haya ninguna dehiscencia de las suturas, que no hagan ningún problema. Todos estos problemas son mayores en el post-trasplante inmediato y hasta los 6 primeros meses. La mayor tasa de complicaciones y de mortalidad se da en los 6 primeros meses post-trasplante. Después de los 6 primeros meses, ya la tasa de complicaciones y mortalidad disminuye notablemente y los pacientes suelen estar estables. Mientras reciban una buena medicación o no la abandonen, se porten bien, en teoría deberían ir bien. ¿Ok? Al comienzo el trasplante parece mucho más costoso y más complejo, pero cuando uno hace los estudios de costo-beneficio, a la larga, los trasplantes terminan siendo costo-beneficio mejores que mantener a un paciente en diálisis, ya sea hemodiálisis o peritoneal, durante largo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sin embargo, una vez trasplantado, el paciente no está curado. El paciente va a requerir tomar medicamentos por el resto de su vida. Y a la larga va a empezar a tener rechazos por este problema de la histocompatibilidad que les dije y que el cuerpo siempre va a tratar de rechazar el órgano extraño.
Si bien es cierto, en el mundo ha mejorado notablemente el rechazo agudo, que era una cosa muy complicada, y ahora con las drogas que tenemos es mucho menos frecuente, el rechazo crónico sigue siendo un problema. Por el tanto, los riñones trasplantados no viven para siempre. El promedio de sobrevida de los riñones trasplantados varía dependiendo del lugar del mundo, pero está entre los 10 y los 14 años. ¿Ok? Entonces, una persona que trasplanta su riñón más o menos tiene ese tiempo de expectativa que le va a durar el riñón trasplantado. Y después de eso suelen fallar. Suelen fallar por rechazo crónico, suelen fallar por complicaciones, o a veces fallan porque la enfermedad que llevó a dañar el riñón original, el riñón nativo, vuelve a activarse y daña al riñón trasplantado. ¿Ok? Entonces, hay varios motivos por los cuales los riñones se van perdiendo. Entonces, pueden ver aquí en estas curvas de Kaplan-Meier cómo la sobrevida de los riñones va cayendo en el tiempo, tanto para riñón cadavérico como para riñón de donante vivo. Siempre los riñones cadavéricos tienen una tasa de sobrevida un poquito menor que la sobrevida que tienen los riñones de donante vivo. ¿Ok? Bien, finalmente, ¿por qué se pierden los riñones? En los estudios a 5 años de seguimiento se ve que claramente, a los 5 años nada más, la principal causa de pérdida es que el paciente se muere. Se muere por alguna razón no relacionada a su trasplante y se muere con su injerto funcional. ¿Ok? Inclusive se ha descrito como anécdota que hay pacientes que fallecen con su riñón trasplantado funcionando y se les saca ese riñón para trasplantárselo a otra persona. Se ha descrito. Obviamente es poco común, pero se puede hacer. Ok, entonces, salvo la muerte, ¿por qué pierden los riñones los pacientes? A los 5 años lo pierden principalmente por nefropatía crónica del injerto, también por recurrencia de la enfermedad o por infección. Son las causas crónicas más comunes. ¿Ya? Ok. ¿Y por qué se mueren los pacientes trasplantados? Igual, a 5 años de seguimiento, los pacientes trasplantados se mueren básicamente por 4 cosas. Por evento cardiovascular, o sea, ya sea un infarto, o ya sea un derrame o un infarto cerebral, por infección, usualmente asociada a las drogas inmunosupresoras que se usan, por cáncer. Las drogas inmunosupresoras que se usan para trasplante aumentan la tasa de cáncer. Hay cánceres que se presentan más frecuentemente en los trasplantados. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Evento cardíaco cardiovascular sería el primer grupo. Si lo separamos es infarto de miocardio, infecciones y cáncer. ¿Ok? Como las causas más comunes. Muy bien, jóvenes. Y eso es, a grandes rasgos, una visión global de lo que viene a ser una terapia de reemplazo renal. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta, háganla en este momento. Ok, parece que todo ha quedado claro o están con mucha hambre y entonces damos por finalizada la